Muchos de nosotros cuando éramos niños y dentro de nuestra fantasía, cuando llegaba la noche y era la hora de dormir, imaginábamos todo tipo de cosas en la oscuridad. A muchos de nosotros no nos gustaba dormir con la luz apagada. Queríamos y necesitábamos que se encendiera la luz porque nos daba cierto temor o cierto miedo. Pasa el tiempo y algunas personas cuando llegan a la adolescencia, al contrario, les gustan las historias, las películas, las series de suspenso, de miedo y de terror. Pareciera que la oscuridad, las tinieblas, la noche es algo atractivo para los seres humanos en donde pueden experimentar esa sensación de adrenalina y esa sensación de exaltación por alguna emoción fuerte que las mismas tinieblas o la oscuridad provocan en esas series o películas. La oscuridad seduce a la mente de las personas. Es todo un arte. Incluso en la cinematografía existe una sección de terror y de suspenso. En la cultura de nuestro país están muy arraigadas esas prácticas y es toda una cultura y un estilo de vida que muchas personas adoptan, que les gusta el ambiente tétrico. Para nosotros los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesús, en su palabra, nos damos cuenta que la palabra tinieblas tiene un significado. Las tinieblas son el símbolo del caos, del desorden, de la muerte, de las profundidades de la muerte y también en el sentido ético y moral es el símbolo de la maldad. Esta palabra tiene dos categorías. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 habla acerca de que Satanás y los poderes de las tinieblas, los poderes malignos, gobiernan en una esfera de oscuridad y de tinieblas. Mucho de lo que sucede en el mundo, crímenes de lesa humanidad, guerras de alta magnitud, donde vemos a personas totalmente descontroladas, creemos nosotros enfáticamente que el dominio de Satanás está imperando sobre de esas personas. Pero también, por otro lado, la palabra tinieblas tiene un significado en la esfera de la ética y de la moral social. Podemos ver en la palabra de Dios el mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 verso 21 está diciendo la problemática que tenemos todos los seres humanos con respecto a Dios. Y él está diciendo en este verso, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando las personas adoptamos una actitud hostil hacia Dios y no le agradecemos por la vida, por la existencia, por las bendiciones que recibimos, dice la palabra de Dios más adelante que nuestra personalidad, nuestra condición humana va degradándose en una espiral descendente hacia la depravación. Cuando las personas actúan sin Dios, dice la palabra de Dios que están en tinieblas. Hay una ceguera espiritual que nos impide ver la creación de Dios, la mano de Dios, las obras del Señor Jesús en nuestra vida. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice enfáticamente que las personas no deseamos ir a Dios porque amamos más las tinieblas. La luz vino al mundo y los hombres rechazaron esa luz amando más que la maldad. Nosotros creemos que incluso dentro de la agenda que se está propagando en las sociedades, como lo está citando el apóstol Pablo en este capítulo
número uno, tanto como el homosexualismo, la transgresión de la personalidad y el trastorno de la personalidad, de la identidad de género, incluso el aborto y su aprobación es parte de las tinieblas y de la degradación moral y del oscurecimiento del razonamiento humano, que muchos de nosotros en nuestra anterior vida, antes de conocer al Señor Jesús, quizá practicábamos o estábamos de acuerdo con ellos y no nos importaba. Pero llega un momento en nuestra vida donde el Señor Jesús se revela a nuestros corazones. La palabra de Dios dice que Dios es luz y Jesús es la luz del mundo. Cuando tú tienes una relación con el Señor Jesús, esas tinieblas que tenemos en la mente, producto del pecado, se empiezan a desaparecer. Y ahora, cuando creemos en el Señor Jesús para salvación, somos llamados hijos de la luz. Él mismo nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Satanás tiene el imperio de la muerte y va hacia la condenación eterna. Pero el Señor Jesús tiene el reino de luz eterna. Y el día de hoy, si tú meditas en tu vida y si tú has caminado y andado por tu vida en un sendero oscuro, cometiendo maldad, regocijándote en tu pecado, el día de hoy tienes la oportunidad de cambiar tu destino eterno, que es la salvación junto con el Señor Jesús, porque Él te la regala poniendo toda tu confianza en la cruz del Calvario, poniendo tu confianza en su obra en la cruz que te da la salvación por siempre. Medita, piensa tu destino eterno después de la muerte, la condenación eterna en la oscuridad o la luz eterna por siempre y para que tú goces con Él por toda la eternidad. Bendiciones.